El día de hoy quiero hablarle acerca de cómo madurar espiritualmente. La Biblia nos enseña que el creyente debe madurar. La meta de nosotros como cristianos es llegar a madurar a la estatura del Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros poder crecer a la estatura del Señor Jesucristo, mire, esta no es una tarea fácil. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando del poder ilimitado de Dios que Él nos da por medio de su Espíritu para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Usted y yo no podemos crecer a la estatura del Señor Jesucristo sin la ayuda del Señor Jesucristo. Necesitamos de su gracia. Hace muchos años, cuando yo tenía aproximadamente 8 años de edad, se empezaron a preocupar los doctores por mí. Mi mamá estaba muy preocupada y me llevaba a los doctores desde las 6 de la mañana, mire, hasta las 2, 3 de la tarde, y corrían todo tipo me sacaban sangre y me checaban. Y es que veían que había un problema conmigo. Yo, como a esa edad, mire, ya no crecí. Yo sé que usted no me cree, pero en ese tiempo, mire, mi mamá me llevaba y decían: este muchacho, algo anda mal con él porque no crece. Y me checaron, mire, por 6 meses me sacaron sangre, me checaron, me pusieron rayos X, todos me checaron. Y recuerdo el doctor preguntándole a mi mamá y le dijo: oiga, pues usted es chaparrita, le quiero hacer una pregunta, ¿su esposo es alto? Y dice mi mamá: no, mi esposo es casi a la misma estatura que yo. Y el doctor la vio con mucha frustración y le dijo: ¿de dónde quiere que crezca, señora? Mire, y aunque no hay nada malo, mire, cuando nosotros no crecemos físicamente, mire, es mucho peor cuando no crecemos espiritualmente. Y es que el problema con muchos cristianos es que, mire, tiene 5 años en la iglesia, 6 años en la iglesia, 8 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, y mire, no crece. Todavía hay que darle leche, todavía hay que cambiarle el pañal, todavía hay que invitarlo a la iglesia, todavía tienen que visitarlo, todavía se ofende si no lo saludan en la iglesia. Y mire, ese es el problema con los cristianos el día de hoy, que no se esfuerzan para crecer espiritualmente. ¿Se imagina usted si tuviéramos iglesias donde hubiera gente madura que creciera espiritualmente a la medida de la estatura de Cristo? Que se esforzaran cada día en ser un creyente fiel, un creyente que lee la Biblia todos los días. Miren, no le tenemos que rogar, no le tienen que recordar, no le tiene que mandar la aplicación de su teléfono una notificación para que lea su Biblia, sino que usted es un cristiano maduro que entiende que todos los días se debe leer la Biblia. Imagínense que todos los creyentes entendieran la importancia de orar. Y de no ir con el prestamista, mire, de no desanimarse, sino de entregarse a la oración y hacerse un deudor de la oración. ¿Se imagina tener creyentes maduros en la iglesia? Nos evitaríamos, mire, un montón de problemas en la iglesia. Nos evitaríamos un montón de desacuerdos en la iglesia. Y nuestras iglesias serían las iglesias crecientes más rápido del mundo. Pero el problema es que los cristianos rehúsan a crecer espiritualmente. Tienen metas físicas, tienen metas financieras, pero lo único que no quieren esforzarse es crecer espiritualmente. El día de hoy yo quisiera retarle a usted a madurar espiritualmente. Recuerde que el estandarte no es un pastor. Aunque debemos imitar a nuestros pastores, el reto es crecer a la estatura del Señor Jesucristo. Nuestro pasaje el día de hoy nos va a dar 3 pasos para madurar espiritualmente. Note lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. La Biblia nos dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, note lo que dice la Biblia, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza, antes bien creced. El primer paso para nosotros crecer espiritualmente es: debe usted guardarse. Aquí Pedro le está diciendo a su congregación y le está diciendo: mira, si tú vas a crecer en la gracia de Dios, si tú vas a madurar espiritualmente, tú debes de guardarte. Esto está hablándole, mire, de una advertencia al cristiano, de que el cristiano tiene enemigos, y el enemigo no es otro cristiano, y el enemigo no es la iglesia o el pastor o su familia. Hay un enemigo espiritual que busca que el cristiano se desanime para que entonces no crezca espiritualmente.
Por eso la Biblia nos dice, usted debe de guardarse. ¿De qué debe guardarse? Note lo que dice la palabra de Dios. El versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos. Esto, mire, aunque parece tan básico, es lo que para a muchos cristianos de crecer espiritualmente. Tenemos hijos y mientras van creciendo nuestros hijos, les decimos, no te juntes con ellos porque son malas amistades. Son personas que les gusta pecar. Son personas que les gusta irse por el camino equivocado. Son personas que, miren, no quieren, no se preocupan por su futuro. Te van a echar a perder tu vida. Y nosotros les damos ese consejo y nosotros mismos no seguimos el mismo consejo que Dios nos da a nosotros. Si usted piensa, mire, madurar, crecer espiritualmente, llegar a ser el hombre líder en el hogar que usted debe de ser para que sus hijos y su familia crezca en la gracia de Dios, usted debe de guardarse como hombre y guardarse de malas amistades. El que no anduvo en consejo de malo, dice la Biblia, ni estuvo en silla de pecadores. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe usted que usted es una combinación de las 5 personas con las que usted más se junta? Es que este es el problema con muchos cristianos. Pastores, que mire, yo no crezco porque toda la gente con la que usted se junta son inmaduros en la fe. Usted debería de hacer un esfuerzo por juntarse con gente más madura que usted para crecer espiritualmente. Alguien me dijo, si tú te juntas con 4 borrachos, tú vas a ser el quinto. Tú te juntas con 4 multimillonarios, tú vas a ser el quinto. Por eso ando buscando aquí a ver quién tiene dinero. Si usted me vio en el estacionamiento, estaba viendo a ver quién trae carro. Pero usted va a hacer una combinación, mire, de las personas que usted se junta. El que se junta con sabios. Entonces, ¿por qué? Mire, como cristianos no entendemos y no maduramos lo suficiente para saber, hay gente con la que no me debo de juntar. Mira, hay algunos que aún se llaman cristianos, pero no son buenas influencias. Y mire, no le estoy diciendo que usted tiene que ser grosero con ellos. No le estoy diciendo que usted no viva en este mundo y no ministre este mundo. Pero mire, nosotros no debemos de ser influenciados por el mundo. Hay personas que, mire, no entiendo, le dicen, no tienes que ir tanto tiempo a la iglesia. Está bien que vayas a la iglesia, nada más no seas fanático. ¿Sabe que hay gente en la iglesia que desanima a otros cristianos de no ganar alma? Si alguien le desanima a usted de crecer espiritualmente, mire, no tiene lugar en su vida. Porque no busca lo mejor para usted. Usted debería de juntarse, mire, como pastor, como líder, como miembro de la iglesia, con gente que le reta a usted para hacer más para la obra de Dios, nunca menos para la obra de Dios. Y si alguien le desanima a usted a hacer más para la obra de Dios, ese es tiempo de decir, tú no puedes ser mi amigo, no hay influencia de acá para acá. Cuando tú quieras hacer bien las cosas con Dios, entonces andamos juntos. De ahí en adelante, mira, no tenemos nada que hacer juntos. Debemos de guardar nuestras amistades. Guárdese de los inicuos. Guarde a su familia de personas inicuas. Mire, las mujeres deberían de casarse, de juntarse con mujeres, mire, que son mujeres espirituales. Hay mujeres que se la pasan, mire, quejándose de todo, no se puede, es bien feo ser esposa e hijos, mire, todos se quejan. Con esas mujeres no se junte usted. Por eso las redes sociales son tan famosas, porque ahí, mire, se la pasan quejándose de toda su vida. Usted, mire, guárdese de los inicuos. Joven, guarda tus amistades. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Nada destruye la vida espiritual de un cristiano. Nada le estorba más al crecimiento de un cristiano que sus amistades. Pueden ser sus familiares. ¿Usted desea crecer espiritualmente? Usted debe de guardar sus amistades. Debe de guardarse. Note lo que dice la palabra de Dios otra vez más en 2 de Pedro 3:17. Dice la Biblia, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos no te caigas de vuestra firmeza. Debemos de guardarnos de los inicuos y debemos de guardar nuestra firmeza. Mire, una de las metas del cristiano es que nosotros deberíamos de aprender de que hay una advertencia en el cual nosotros debemos de guardar nuestra firmeza. Resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Para resistir en el día
malo? ¿Para qué se nos da la armadura de Dios? Para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Es que, mire, debemos de darnos cuenta que la meta del diablo no es que usted, mire, de la noche a la mañana se haga un perverso. No funciona así. Nunca nadie se levante y dice, hoy tengo ganas como que de destruir mi vida. Nunca hace eso. Pero ¿qué pasa? El diablo envía circunstancias a su vida, envía tentaciones a su vida que le hacen caer a usted de su firmeza. Y cuando nosotros entendamos que la meta del cristiano es resistir, estar firme, es cuando nosotros vamos a poder aprender a crecer espiritualmente. Usted puede hacerlo, mire, no necesita alguien que le diga a usted. Usted debería de checar su firmeza y usted puede hacerlo todos los días. Yo puedo decir, esta semana he leído mi Biblia todos los días. Si no la he leído todos los días, ¿estoy firme? No estoy firme. Si no he orado todos los días, mire, no deje que un mal día de no leer su Biblia se convierta en dos. Nunca haga eso. Un pastor famoso dijo, mire, un cristiano que no lee su Biblia y no ora por 40 días es capaz de cometer cualquier pecado. O este libro te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la palabra de Dios. Usted debe de checar su firmeza. Es por eso que, mire, nosotros como pastores tenemos como meta el estar checando. No estamos viendo si faltó o no faltó para ver si usted dio su diezmo o no dio su diezmo, o porque no se llenó la casa, o cuántos tuvimos en asistencia. No lo hacemos por eso, es porque estamos checando su firmeza. Es que, mire, la decadencia espiritual siempre pasa por los mismos problemas. Aquí hay pastores, no me dejan mentir. Pastor, mire, agarré un nuevo trabajo, Dios me bendijo. El único problema es que no voy a poder ir los sábados a ganar almas. Pero, pastor, no voy a faltar ni los miércoles ni los domingos. Nunca voy a faltar. No pasa ni 2 meses, mire, ya no vienen los miércoles. 6 meses después, ya nada más domingo en la mañana. Y lleva 15 años como cristiano. No crece. Es por eso que, mire, nosotros decimos 3 para. Y usted debe de guardar su firmeza. Resistir. Porque el diablo le va a poner a usted circunstancias, mire, financieras, enfermedades. Va a haber problemas en su vida. Estamos en una guerra espiritual. Y su trabajo es guardar su firmeza. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Porque quiero que note que la palabra de Dios nos enseña que nuestra meta como cristianos es guardar nuestra firmeza. O sea, pararnos firmes, no dejar que algo nos mueva, estar sólido, estable, ser constante, no ceder fácilmente. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, dice la Biblia, y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted va a crecer espiritualmente, usted debe de guardarse de estar firme en la fe. No retroceder. Nosotros, miren, no retrocedemos ni para agarrar vuelo. Usted nunca va a crecer hasta que usted empiece a hacer lo básico que es espiritualmente. Mire, ser fiel a la iglesia, leer su Biblia, tener una comunión con Dios. Usted nunca va a crecer espiritualmente si no hace lo básico que es ganar almas. Mire, esos 4 hábitos le van a ayudar a usted a crecer espiritualmente. Usted no puede crecer sin esos hábitos. El día de hoy, si usted no es fiel a la iglesia, usted no va a crecer espiritualmente. Va a tener 15 años y todavía vamos a tener que cambiarle el pañal. Todavía va a llegar el domingo en la mañana y se va a ofender. Todavía va a decir, me cambio de iglesia. Pastor, estoy desanimado. Tengo personas en la iglesia, mire, yo voy y los saludo, yo llego con ánimo y ellos me desaniman a mí. ¿Cómo le fue otra vez más? Mismos problemas matrimoniales, mismos problemas con los hijos, mismos problemas financieros. Y digo, oye, ya tantos años, sigues batallando con lo mismo. Porque mire, no entienden lo básico. Hay fundamentos que usted debe de mantener en su vida para poder crecer. Esta conferencia, mire, debería usted de decir, yo voy a ser firme, constante, en lo básico. Empiece ahí. Sea fiel a todos los servicios de la iglesia. Lea su Biblia todos los días.
ore su Biblia todos los días y vaya a ganar almas. Y esas 4 acciones básicas le van a ayudar a crecer más a usted espiritualmente que, mire, leer cualquier comentario que usted quiera leer. Creciendo en la gracia de Dios. Eso es lo único que le da a usted una raíz en Cristo. El primer paso que usted debe tomar para crecer espiritualmente, usted debe de guardarse. Número 2, escriba ahí, note lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. La Biblia enseña que si usted va a crecer espiritualmente, bueno, entonces usted debe crecer. Debe hacer un esfuerzo de estirarse, de tomar un paso hacia adelante. Note lo que dice la Biblia, 2 de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos dice, debemos de guardarnos, pero no solamente guardarnos de los inicuos y resistir, sino nosotros ahora debemos de hacer un esfuerzo de crecer. Ahora que ya estamos haciendo lo básico, las acciones básicas que están en la palabra de Dios, esto nos acomoda en el lugar para entonces nosotros tratar de estirar y hacer más. Crecer es aumentar, subir. Yo no sé mucho de eso, pero eso es lo que me contaron. Eso es crecer. Ahora, ¿en qué debemos de crecer como cristianos? Note lo que dice la Biblia. Usted debe de crecer en la gracia. La gracia de Dios nos está hablando de crecer, mire, en la obra de Dios. Nosotros debemos de aprender a crecer, mire, en lo que es importante para Dios. Para eso Dios nos dio la palabra de Dios, para nosotros saber en qué debemos crecer. Mira, a Dios no le interesa mucho que usted crezca financieramente. Aunque eso es, mire, un resultado de correr las finanzas con principios bíblicos que Dios nos ha dado, esa no es la meta. La meta es crecer en la obra de Dios. El dinero es una herramienta que Dios nos da para hacer la obra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos de crecer en nuestra generosidad. Debemos de crecer en nuestro servicio a Dios, en nuestra entrega a Dios. Y para eso nosotros necesitamos la gracia de Dios. Crecer en la gracia de Dios es, mire, es como hacer ejercicio, es ejercitarlo. Poco a poco usted se va ejercitando en hacer más y más. Y cuando usted llega al límite donde usted dice, ya no puedo más, ahí es donde usted necesita la gracia de Dios. Le dije desde un principio, mire, nosotros no podemos crecer a la estatura de la medida de Cristo sin la gracia de Dios. Vaya conmigo a 2 de Corintios 12:7. Porque quiero que note cómo la gracia de Dios cultiva un corazón que confía en Dios. Y esto es lo que la gracia de Dios últimamente es, esa confianza en Dios, en que Dios es bueno, en que Dios sabe lo que es correcto, en que Dios sabe lo que es mejor, en que puedo confiar en su voluntad. 2 de Corintios 12:7 dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mí gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que se repose sobre mí el poder de Cristo. Este es el problema que tenemos, que nosotros llegamos a un punto en el que decimos: yo no puedo. Pastor, es que el trabajo no me deja, las finanzas no me dejan, el cuerpo no aguanta, me canso, hay problemas, hay enfermedades, hay peleas. Y ahí es cuando el cristiano, mira, dice: necesito la gracia de Dios. Escúcheme bien, usted nunca va a crecer más de lo que usted tiene una relación con Dios. Su relación con Dios, mire, es el tope en el que usted puede crecer en la gracia de Dios. Es tan básico, pero tantos cristianos que, mire, son igual de religiosos que cualquier otra religión allá afuera. Y no tienen una relación personal, intensa, diaria con Dios. Y es por eso que usted escucha tragedias una tras otra, de personas que caen, mire, en pecado, que dejan los caminos del Señor, que se alejan de Dios, que tiran la toalla, que se cansan y dicen: ya no puedo más, porque ya no están haciéndolo en el poder de Dios y en la gracia de Dios. Lo hacen porque es lo que ellos hacen. Por eso Pedro le dice: mire, si usted va a crecer,
si usted va a dar más allá de sus fuerzas, si usted va a poder, mire, gloriarse en sus debilidades, si el poder de Dios va a poder morar en usted, usted va a tener que aprender a crecer en la gracia de Dios. Y decir, Señor, las circunstancias en las que estoy son suficientes para ser fiel en la obra de Dios. Usted no necesita un mejor trabajo. Usted no necesita mejor economía. Usted no necesita otra esposa. Usted no necesita otro esposo. Lo que usted necesita es confiar en Dios. Dios, si así quieres que yo haga la obra con este carro que tengo aquí, es suficiente. Dios le dice, bástate de mí, mi gracia. Porque su poder se perfecciona cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos débiles y que separados de Cristo nada podemos hacer. Usted debe de guardarse, usted debe de crecer. Crecer en la gracia de Dios. Y note lo que dice 2 de Pedro 3:18. Usted también debe de crecer en conocimiento. Ahora, el conocimiento no es para engrandecer su cabeza. El conocimiento es el conocer a Cristo y su poder. Note lo que dice la Biblia, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto habla de conocer a Dios. El estirarnos nosotros al crecer es siempre en el conocer más a Cristo. La meta es ser a la estatura de la medida de Cristo. Para que usted pueda hacer eso, usted debe de conocer cómo Cristo es. Por eso Dios nos dio su palabra, para que usted se conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo y usted pueda crecer y ser como Él. Por eso nosotros le predicamos, mire, lo que usted no debe de hacer, lo que usted sí debe de hacer, cómo usted puede apartarse del mal y cómo usted puede mantenerse en el camino correcto. Por eso la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el varón de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros venimos a aprender la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos transforme, nos madure, nos crezca, nos diga qué hacer, qué prioridades debo tener, qué actitudes debo tener, cuáles son las actividades que yo debo de hacer para entonces ser más como Cristo. Esa es la meta. Crecer en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Pablo decía, a fin de conocerle a Él y el poder de su fuerza. Mire, yo no quisiera que usted viviera una vida religiosa, pero sí que viviera una vida, mire, esforzada para ser como Cristo. Todos tenemos problemas, todos tenemos pecados, todos estamos en este proceso de la santificación. Cosas que debemos dejar, cosas que debemos tomar, cosas que debemos cambiar. Pero para eso venimos a conferencias y a servicios. Por eso tenemos estos hábitos espirituales, para que Dios nos quite y nos ponga lo que debemos tener, para entonces ser útiles en la obra de Dios. Usted debe entonces primeramente guardarse y después usted debe crecer. Déjenme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted se estiró para crecer en un área espiritual de su vida? Usted debería de estirarse, decir, yo leo tantos capítulos, debo de leer más. ¿Qué es crecer? Si leo 5, ahora subo a 6. Usted lee 5 versículos, aunque sea, muévase a 6. Usted ora media hora, 35 minutos. ¿Gano almas 1 hora? ¿Por qué no 2? Mi meta es traer un visitante, ¿por qué no 3? No, pastor, es que eso de los números no es lo mío. Pero es que no se trata de usted, se trata de Dios. Y a Dios le encanta mucho fruto. ¿Sabe que Dios ya lo único que no le importan los números es cuando ya es mucho? Dice la Biblia, en esto es glorificado mi Padre, que traigáis mucho fruto. Y luego que vuestro fruto permanezca. O sea que nosotros deberíamos de retarnos a nosotros mismos para querer crecer. ¿Está usted involucrado en su iglesia? ¿Es usted un líder en su iglesia? No, pastor, yo no quiero ser líder. No se trata otra vez de usted. Se trata de la obra de Dios.
¿Y cómo vamos a crecer en la obra de Dios si usted rehúsa a liderar a los niños en Cristo que vienen a la iglesia? Usted debe de estirar. El estirar duele. El estirar, mire, le incomoda. Pero eso es lo que Dios nos manda hacer. Crecer. Dar más. Hacer más. Buscar más. Más. Ahí dice, pastor, ¿cuándo van a estar satisfechos? Para ustedes nunca lo que hacemos es suficiente. Tiene usted razón, nunca es suficiente. Usted puede descansar, mire, cuando Cristo venga. Porque mientras estemos en este mundo, todavía hay almas que encontrar. La mies es mucha, hay mucho trabajo. Usted debe de guardarse, usted debe de crecer y finalmente usted debe concentrarse. Note lo que dice 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18 dice la palabra de Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabe en qué debemos concentrarnos? En el propósito por el cual nosotros vivimos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Usted debe de aprender que, mire, todo lo que nosotros hacemos no es para una iglesia, no es para una institución, no es para un hombre, es para Cristo. Ese es el problema, mire, con la gente que es inmadura. La gente inmadura lo hace para ser apreciado, lo hace para ser reconocido. Y el día que no lo aprecian y el día que no es reconocido, pues entonces me voy de la iglesia porque aquí no aprecian mi trabajo. Recuerdo hace un tiempo un hermano de la iglesia me dijo, me voy porque aquí usted no aprecia mi trabajo. Y le dije, discúlpeme, no sabía que lo hacía para mí. Porque si usted lo hace para Dios, Dios sí aprecia su trabajo. Él dice que mire, nunca, nada de lo que nosotros hacemos, nunca es en vano. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Y mire, si usted hace la obra del Señor, dice la Biblia, siervo inútil es. Porque hace nada más lo que le toca hacer. Usted debe de concentrarse. Una persona madura entiende que todo lo que hacemos no es para ganar más dinero, no es para que Dios me bendiga, es para traerle honra y gloria a Dios. Concéntrese, mire, en su propósito. Su propósito no es agradar a su pastor, aunque si agrada a Dios lo va a hacer. No es agradar a su esposa. No es agradar a su esposo, aunque si agrada a Cristo, usted lo va a hacer. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tu mano encuentre para hacer, lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso me esfuerzo, por eso trabajo, por eso sigo adelante, por eso hago más, por eso me estiro, por eso crezco, por eso nunca nada es suficiente, por eso siempre hay algo más que yo pueda hacer, porque Dios lo entregó todo por mí. ¿Qué puedo yo decir que no entrego por Él? Mire, yo me le debo a Él. Él me salvó, Él me rescató, Él merece la gloria, la honra y todo lo que hacemos y todo el trabajo nunca es en vano porque es para el Señor. Amigo, yo quiero animarle a usted esta noche. Ya no sea niño fluctuante. Ya no sea la persona en la iglesia en el que el pastor tiene que darle a usted leche porque no le puede dar vianda y carne porque no madura. Ya no batalle con los mismos problemas espirituales. Ya no tenga los mismos problemas de pecado. Ya no tenga los mismos problemas en su casa, en su matrimonio, con sus hijos. Más bien crezca espiritualmente, crezca en la gracia de Dios para que usted sea apto para hacer la obra de Dios y lo haga con el propósito que es traerle honra y gloria a Dios. Todo cristiano puede crecer en la gracia de Dios. Usted puede crecer. Pero usted primero debe de guardarse, debe de crecer y finalmente usted debe de concentrarse en su propósito por el cual usted fue creado, que es para traerle honra y gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado por medio de tu palabra
que nosotros debemos de crecer espiritualmente. Debemos de aprender a crecer en la gracia de Dios. Señor, para eso nosotros necesitamos el poder ilimitado que viene por medio de tu amor y la confianza en tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú nos fortalezcas y que sea lo que sea, que donde sea que nosotros sirvamos, que nosotros podamos ser útiles en el servicio del Señor. Señor, hay personas aquí que han bajado la intensidad en su vida espiritual. Han decaído espiritualmente. No leen su Biblia como lo hacían antes. No hacen las cosas básicas. Han perdido su firmeza. Te pido, Señor, que el día de hoy tú les pongas en su corazón el deseo de decir: yo quiero estar firme. Que tú les des, Señor, la sabiduría espiritual para checar su firmeza cada semana y darse cuenta si estamos firmes en la fe. Señor, hay personas aquí que necesitan cuidar su firmeza. Toda persona aquí, Señor, puede crecer. No importa cuántos años, qué posición, qué hacemos en la iglesia, siempre podemos hacer más. Algunos debemos de dar más. Algunos debemos de involucrarnos más. Ya es tiempo que algunos se paren y ahora sean líderes de algún ministerio, que le pregunten a su pastor: ¿qué debo hacer? ¿Qué me falta para yo poder hacer más para la obra de Dios? Señor, yo te pido que en cada corazón esta noche tú pongas un deseo de crecer, leer más su Biblia, orar más, ayunar más, buscar más el poder de Dios y hacer más para tu obra. Finalmente, Señor, te pido que tú nos ayudes a cada creyente a concentrarnos en el propósito por el cual fuimos creados. Y esto es vivir para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos a no servir el ojo, a no hacerlo para los hombres, sino hacerlo para el Señor Jesús. Todo eso te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.